Yo creo que María Corina es una inspiración muy grande. Es una mujer, pues que todos lo recordamos desde sus orígenes, ¿no? Ella, para mí siempre fue mi opositora favorita. Siempre me pareció la más inteligente de todos los opositores en Venezuela. Siempre me pareció de una consistencia ideológica, de una profundidad intelectual muy sobresaliente. Y siempre me sorprendió que los venezolanos no la seguían a ella y seguían a otros opositores. Pero a todo el mundo le llega su momento, Jonathan. Y cuando los reflectores cayeron sobre una mujer que ha estado en la política batallando no solo los últimos 20 años, sino mucho más. La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. Y ella logra volverse esa líder inquebrantable, esa líder coherente, esa líder referente. Pero sobre todo, yo creo que, Jonathan, lo que ella empezó a simbolizar fue la necesidad que de ese pueblo huérfano de Venezuela apareciera una madre. Para mí, María Corina, lo que sobre todo se ha convertido es la mamá de todos los venezolanos huérfanos de patria. Es la mujer que te está devolviendo el sentido de que tú tienes un país y tienes derecho a él. Me parece que ella tiene en su fortaleza, en su coherencia, en su liderazgo, en su trasegar político, porque es que la gracia de María Corina es que es una figura que se ha formado en esa batalla. Es que ella no llegó a salvar a Venezuela. Ella representa un empuje que ha existido desde que empezó el chavismo en Venezuela. Tema carbón. Presidente Petro es un presidente caprichoso, que como les decía no les gusta escuchar la parte técnica. Entonces él decidió que para aportar al tema del calentamiento global, uno debiera es no producir petróleo ni carbón. Y eso es falso. Usted dirá, pero ¿por qué es falso? Si el calentamiento global lo produce el petróleo y el carbón. Pues porque nosotros no lo vamos a dejar de usar. Cuando nosotros decidimos no sacar el petróleo y el carbón colombiano, no es que las emisiones de nuestro país disminuyan, sino que lo vamos a comprar en Venezuela o en otra parte. Y vieron que Ecopetrol ya firmó en estos días un contrato para salir a comprar el gas de Venezuela. Entonces no sacamos nuestro gas para irlo a comprar de otros. ¿Cuál es el efecto neto? En términos de calentamiento global, cero. ¿Sí? No aportamos nada. Porque las mismas estufas que cocinan hoy con gas van a cocinar con gas. ¿Cuál es la diferencia? Primero, que los empleos no se van a producir en Colombia, sino en Venezuela o en el país al que le compremos el gas. Segundo, que las regalías que hoy representan el 20% de los ingresos de la nación y el 35 o 30% de los ingresos territoriales, es decir, de los departamentos y municipios de Colombia, vienen de las regalías. Entonces nos estamos echando una cuerda al cuello. Pero además tiene un efecto tremendo, que es que muchos de los empleos, de muchos de las regalías, además tiene el enorme problema de que vamos perdiendo espacio y soberanía energética. ¿Por qué el tema de la soberanía energética es importante? Porque si uno llegara a tener dificultades o le cortan el suministro, a usted lo que le pasa es lo que le pasó a Alemania ahora con la guerra de Ucrania, que dependía enteramente del gas de Rusia y de Ucrania. Cuando hubo guerra, no hubo gas y les tocó volver al carbón. Entonces uno tiene que entender que los países, en la medida en que puedan, tienen que cuidar su soberanía, y su soberanía es la capacidad de proveer lo que uno mismo va a consumir. Pero lo más grave de todo es que nos va a salir más caro, porque si usted va a traer el gas le va a costar entre 3 y 4 veces más de lo que nos vale hoy en día. Y no solamente eso, 12.700.000 hogares, que son los que consumen gas natural, van a tenerlo que pagar más caro. Y el tema del carbón, Marlon, que tú has tratado, es un tema gravísimo, porque el presidente Petro decidió que nosotros no debemos vender carbón. Entonces volvemos al tema, porque vamos a aportarle el calentamiento global, ¿cierto? Falso. ¿Por qué no? Pues porque los países que consumen carbón, pues si no se lo vendemos nosotros, se lo compran a alguien más. Entonces Colombia está perdiendo empleos, recursos. Y por ejemplo, por ponerles un ejemplo, Cerrejón, que era una empresa que pagaba más o menos 10 billones de pesos en regalías, pagó este año la mitad.
porque es que no hay plata que alcance si la gente se la va a robar. Si uno acaba la robadera, la plata nos alcanza. No somos un país rico, pero tenemos recursos que nos pueden significar mejoras sustantivas. Pero hay que buscar que esa plata no se pierda. Porque con lo que uno ve es que, por ejemplo, con las regalías, llegaron miles de millones a los departamentos y municipios y se volvieron polideportivos y canchas de fútbol para ganar elecciones. No quedó un hospital y una obra importante que hubiera uno querido ver en el país. Entonces yo creo que los problemas de pobreza en las regiones tienen mucho más que ver con falta de haber creado realmente sectores productivos que jalonen los países, y no podemos seguir pensando que la solución a la pobreza viene del Estado, porque la plata del Estado no alcanza, y entre más Estado hay, más corrupción y más pobreza hay. Yo lo veo en el departamento del Cauca. ¿Qué pasa? Con todos los paros, pues todas las empresas y el sector productivo se ha ido, y entonces todo el mundo depende del Estado. Todo el mundo tiene un contratico, o el hijo, o la sobrina, o la esposa. Y entonces nadie puede criticar lo que está pasando. Todo el mundo vota por los mismos y las mismas. Y el departamento poquito avanza porque la gente está convencida de que hay que buscar soluciones por el lado del Estado. Yo creo más en que nosotros tenemos es que desarrollar un sector privado fuerte en cada departamento de Colombia para que la plata le llegue. Pero además le quiero decir una cosa, patriota. Si yo llego a ser presidente, vamos a descentralizar los ministerios. Yo quiero que haya un ministerio o un departamento administrativo en cada uno de los departamentos de Colombia, para que haya oportunidades laborales y podamos generar enclaves de empleo. Porque esto no es de girar la plata simplemente, esto es de que haya una posibilidad de tener empleos de calidad en las regiones para que la mejor gente de la región no se tenga siempre que ir. Yo creo que ese descreme de la mejor gente es lo que le hace muchísimo daño a las regiones, que no se soluciona con un sistema federalista, pero sí jugándoselo para que las regiones salgan adelante. También la reducción de los subsidios de vivienda de 50.000 a 20.000 ha golpeado mucho este sector y tiene frenada la economía del norte de Santander. Hay unos retos tremendos en temas de construcción, en temas de palma, en temas de producción de calzado, donde solíamos ser los líderes de Colombia y exportábamos hacia el mundo. Son retos tremendos, senadora, que quedan de tarea y no quería dejarlos de decir porque son muy importantes y van a jalonar, ojalá desde su presidencia y ojalá en este último año. Pero Marco, permítame unas palabras sobre esos temas. Primero, tema palma. Ese es un tema que es fundamental y que si uno quiere hablar de la transición energética y del calentamiento global, pues es maravilloso. Porque resulta que la palma tiene emisiones más bajas que la gasolina. Entre más alta usted haga la mezcla, menores emisiones va a tener. Entonces, si realmente el gobierno Petro estuviera muy interesado en que pudiéramos reducir las emisiones y la contaminación de gases de efecto invernadero para luchar contra el calentamiento global, la palma sería un elemento fundamental, porque ahí tenemos una oportunidad muy grande nosotros de mejorar la productividad en términos de emisiones, de bajar las emisiones. Las cifras de lo que se ha hecho en términos de reducción de emisiones, simplemente con la mezcla que estableció el presidente Uribe para los combustibles, tanto gasolina como diésel en biocombustibles, pues ha sido impresionante. Pero además, me parece que ahí hay un tema que no podemos dejar de lado, que es el Catatumbo. Usted sabe que entre el Cauca, mi departamento, que está el Tolima también es mi departamento, pero ese no está en ese problema grande. Hola. El Cauca, norte de Santander, Putumayo y Nariño están el 80% de los cultivos ilícitos de este país, el 80%. Y entonces nosotros tenemos que entender que son esos cultivos ilícitos los que traen toda la violencia detrás. Cuando usted cruza, Marlon, los índices de violencia con los cultivos ilícitos cruzan igualito. ¿Por qué cruzan igualito? Porque esa es la plata que tienen los ilegales. Entonces hay que combatir los cultivos ilícitos. Entonces a uno le dicen, ay, pero es que pobrecitos los campesinos del Catatumbo y del Cauca, que solamente pueden cultivar coca. Eso no es verdad. Primero, porque si fuera cierto que la coca da tanta plata, Marlon, pues los municipios del Catatumbo y los del Cauca serían los más ricos de Colombia, y no lo son. Siguen siendo los más pobres de Colombia. Entonces no es verdad que la coca enriquezca a los campesinos. Todo lo contrario.
Viene la promesa de la riqueza y detrás de la promesa llegan los grupos ilegales que reclutan tus hijos, que traen la violencia, que te vuelven esclavo y que no te dejan salirte. Me encontré con unos campesinos que sustituyeron coca en la época del presidente Uribe en el Catatumbo por palo. Esos campesinos, que eran unos campesinos pobres, atormentados por las guerrillas, acabados por toda la violencia que les tocaba vivir, hoy andan en camionetas, tienen sus hijos estudiando en el exterior, todos son profesionales, cambiaron de calidad de vida, son empresarios, están asociados con empresas grandes, con extractoras de palma grandes y están saliendo adelante. Ese es un ejemplo de lo que podemos hacer en todo Colombia.